Empezar la clase del día de hoy. Ya son las y 35. Habemos 80 según la plataforma. Entonces, primero que nada, disculpen que no pude darles el curso el día lunes. Ahí por temas laborales ya no pude conectarme a tiempo. Entonces, ahí me apoyó un colega para dar la clase del día lunes. De igual manera, voy a repasar algunas cositas importantes que me gustaría que les quede bastante claro, que también tienen bastante relación con el tema que se va a ver el día de hoy. Pero antes de platicar los puntos en específico que les quiero hacer remembranza de la clase del día lunes, ¿les quedó claro el tema? ¿Tienen alguna duda respecto a la clase del día lunes o algo que quieran platicar antes de comenzar ya propiamente el desarrollo de la clase? ¿No? Bueno, miren, pues estos temas son bastante sencillos de comprender, los temas que vamos a tocar la clase del día de hoy y que vamos a recordar de la clase pasada. Son temas que tal vez ustedes no los recuerdan al escuchar simplemente el nombre a un inicio, pero ya cuando se va desarrollando el tema ya les viene a la mente, porque precisamente estos temas, tal vez no tan profundo como los vamos a ver hoy en clase, pero a nivel general son temas que los vieron incluso en el colegio o en la escuela, ¿verdad? Que son el tema de la encomienda, del repartimiento, lo vieron en ciencias sociales. Entonces son temas que ya ustedes conocen o tal vez en alguna lectura o en cursos anteriores, sociología, historia, los han visto. Entonces, pues no son temas nuevos, tampoco son temas complicados de entender, pero sí son temas importantes para comprender la creación de nuestras normas jurídicas en relacionado al tema agrario. Entonces, vamos a iniciar platicando un poquito de los temas más importantes que yo considero de la clase del día lunes y que sí me interesa bastante que ustedes tengan claro. De ahí entramos de lleno a los temas de la clase del día de hoy. Espero que me dé tiempo para terminar a buena hora y vamos a resolver juntos el examen, porque veo que hubo un poquito ahí de ya calificando los exámenes de falta de comprensión o simplemente pues no se acordaban, etcétera. Entonces vamos a platicar un poco del examen. Ya los exámenes están todos calificados. Por temas de tiempo, imagino que el fin de semana les voy a subir sus notas. Normalmente me tomo el tiempo para hacerlo el día domingo por la noche. Entonces, pues gracias a Dios lo más tardado era calificar los exámenes. Lo más sencillo pues es subir la nota, pero sí me tomo mi tiempo y lo hago tranquilo por el tema de que hay alguna confusión o algún error. Entonces, para evitar eso, lo hago normalmente los días domingo cuando ya es de noche, que ya estoy normalmente tranquilo para poder realizar esa actividad. Entonces, el día domingo espero que estén sus notas subidas. A ver. Miren, como les digo, ya terminé la totalidad de los exámenes. Según tengo alumnos inscritos que me dijeron que se basaba en la cantidad de alumnos de Classroom, tengo 222 si no mal recuerdo. Yo siempre imprimo un poco más de exámenes, imprimí 225 exámenes, sin embargo, si no me falla la memoria, fueron 202 alumnos que se examinaron. Entonces, ya terminé la totalidad de los exámenes. Hay muy buenas notas, sin embargo, hay unas que sí están algo bajas. Pero respecto al tema, bueno, cuando ustedes vean las notas y todo, vamos a platicar cabalmente el día lunes, que nos vamos a ver ya en la presencial en la universidad y que el día domingo se les va a subir las notas. Vamos a platicar de ese tema porque también les quiero comentar acerca de la tarea que vamos a hacer para este segundo examen. Eh, Estoy viendo realmente cuánto punteo les va a valer esa tarea para apoyarles a ustedes.
en el tema de su nota final, ¿verdad? Para que todos pasen el curso, pues nadie deje abajo de zona mínima el curso, porque realmente no es mi intención dejar a nadie. Obviamente yo me di cuenta en el examen, yo creo que se los comenté y es normal en todos los cursos que así suceda en todos los semestres. Lamentablemente así es, que el día de la clase hay escritorios vacíos, pero cuando es examen ya la gente no cabe en la clase. Entonces se da cuenta uno quiénes han llegado, quiénes no. Y hubo gente que nunca había visto. Aunque ustedes no crean, uno de docente ahí parado se fija quiénes son las personas al estar semana tras semana viéndoles. Entonces, sí, se da cuenta uno de quiénes son los que no llegan. Imagino que ellos son, obviamente no los conozco por nombre, pero imagino que ellos son las notas bajas del curso, esperaría yo. Si no, pues miren, voy a hacer una actividad bien bonita, tengo planeado, ojalá todo salga bien. No les quiero comentar todavía porque hay unas situaciones que tengo que ver con el tema de las fechas, etcétera, y también para ver la ponderación que le voy a dar a la tarea. Esperaría yo que con esa ponderación no hayan personas pues, que dejen el curso. Obviamente sí les pido que se sigan esforzando porque sí va a haber examen escrito en el segundo parcial y el examen final pues también es examen, ¿verdad? Escrito, no hay ningún trabajo. El único trabajo que se va a realizar es el del segundo examen parcial. Ya ustedes se dieron cuenta cómo examino yo. No cambio mi método de examinar, obviamente el contenido es diferente, pero el método de examinar particularmente es el mismo, ¿verdad? Entonces ya se dieron cuenta ahí cómo son las preguntas, cómo es el examen en sí. Siempre dejo algún espacio para que ustedes me escriban algunas definiciones, etcétera. Si se dieron cuenta, las definiciones más importantes son las que quiero que ustedes me digan a mí a través de la escritura, para yo saber realmente que la base del curso, pues sí lo saben, o la base del examen que vamos a examinar lo saben, porque hubo casos en donde me contestaban bien una serie y les pongo que es derecho agrario y me ponen un montón de cosas que me pusieron que nada que ver. Entonces, si no saben qué es derecho agrario, no están entendiendo el curso o no lo están recibiendo como debe de ser. Entonces, hay preguntas muy importantes que yo siempre les pido que ustedes me escriban, una o dos en los exámenes. Ni las demás, pues son así, opción múltiple, verdadero y falso, pero ya se dieron cuenta que no son tan simples, no son tan sencillas. ¿Por qué? Porque recuérdense que nosotros nos estamos preparando para ser abogados y notarios. Son dos profesiones en las que se necesita mucha comprensión de lectura. Ustedes tienen que leer, tienen que aprender a leer y hacerlo bien. A veces uno lo que pasa es que lee el principio, lee el final y en medio estaba la trampa y no la leyó. Entonces uno como abogado de notario siempre tiene que leer muy, muy bien, muy bien. Y a pesar de leer bien, siempre hay errores. Pero yo lo que quiero fomentar en ustedes es el hábito de una buena lectura, ¿ya? Más que todo en exámenes, en temas importantes, uno no lee a veces por las carreras o porque cree que no son documentos importantes, pero al final de cuenta siempre tenemos que leer y es parte de lo que yo quiero fomentar en ustedes a través de mis exámenes. He dado notariado, pero imagínense cómo soy en notariado, pero en este curso, mi forma de inculcarles a ustedes la lectura, la buena escritura, la comprensión, es a través del examen, ¿verdad? Ya se dieron cuenta que si no leen, les va a ir bastante mal. Pero bueno, vamos a platicar de eso al final de la clase. Vamos a comenzar presentando el día de hoy. Voy a silenciar a todos los micrófonos. Cualquier cosa me levantan la mano o creo que lo pueden encender ustedes e interrumpirme sin ninguna pena por alguna duda, ¿sí? Igual tengan cuidado si a veces se les activa el micrófono por la interrupción que pueda generar en la clase. Bueno, esta es la presentación del día lunes. La pueden ver, ¿verdad? Así es, Sí, licenciado. licenciado. Ahí para ir rapidito, esto ya lo habíamos platicado. La clase de esta clase y la clase del día de hoy son los antecedentes que comprendamos hasta dónde ha llegado nuestra independencia, nuestra reforma agraria, de dónde viene, ¿verdad?
Entonces es importante entender el trasfondo de cada uno de los temas para comprender al momento que nosotros empecemos a ver el tema de la revolución, la independencia, la reforma agraria y la actualidad de las normas, sepamos muy bien el antecedente, ¿verdad? Entonces, platicamos un poco de la organización de la tierra, platicamos cómo se organizaban los grupos de los pueblos indígenas en ese tiempo antes de la conquista, antes de la colonia. Yo les comenté ahí, eso no estaba en las presentaciones, ¿se recuerdan em, de las diferentes etapas del pueblo maya? Por eso lo platicamos ampliamente el día de la clase, es importante que eso lo apunten, por favor. De aquí vimos el tema de la bula, de las bulas. ¿Se recuerdan que había un conflicto entre Portugal y España? Que Portugal decía que España había roto acuerdos mutuos y había pasado sobre territorio portugués para conquistar las Américas. De ahí al final se fue a una especie de arbitraje con el Papa Alejandro. El Papa obviamente de alguna manera favoreció un poquito más por temas políticos, más que por temas religiosos, a los reyes de España, que incluso les decían los reyes católicos. Entonces el Papa decidió a favor de los reyes de España, diciendo que todo lo que habían conquistado era propiedad del reino de España. Y estableció ahí ciertos límites a través de las bulas papales, ¿sí? Recordemos bien, por favor, esto no está muy definido, bueno, no está definido, por eso se los digo yo en la clase. La bula papal es un documento, ¿sí? Es un documento, es como una especie de escritura pública, lo que para nosotros es una escritura pública como notarios. La bula papal es un documento oficial del Papa. ¿Sí? Es un documento que realizan los papas en donde ponen su sello papal. Recuérdense que el sello papal está en el anillo del pescador. Cada papa tiene un sello papal diferente. Muere el papa, se, se pone una cruz en el anillo y se entierra el anillo del papa con el papa fallecido, ¿sí? Entonces no es que se vayan cambiando de anillo y de anillo en cada papa que hay en la Iglesia Católica, no. Entonces, cada anillo y cada sello papal es muy específico. Entonces, esos son las bulas, o la bula. Es un documento oficial del Papa en donde éste lo certifica a través de su anillo, ¿sí? Aquí pues les puse las bulas papales, imagino que se las detallaron. No vamos a entrar mucho en profundidad de cada una. Al final, las cuatro bulas forman como un mismo cuerpo legal que lo único que busca es establecer límites, ¿sí? Límites en donde Portugal puede pasar aquí, España no puede pasar aquí, esto pertenece a Portugal, esto pertenece a España, cómo deben de realizar las conquistas, etcétera. Entonces, al final, son diferentes documentos que agarran el mismo fin, ¿sí? Lo único que hace es que la segunda bula amplía la primera, la tercera amplía lo que establece la segunda y la que así nos vamos, ¿sí? Pero al final es un mismo espíritu legal, digámoslo así, de las bulas papales. Esto imagino que se los dio el colega el día lunes. Entonces, realmente son cuatro bulas papales. De tres se tiene registro, de la última bula no hay ningún registro en los documentos papales de que haya existido. Pero al final, como les digo, pues no es mayor problema porque regulan prácticamente lo mismo. Entonces, sí, Marian. Solo con una anotación. Entonces, las bulas papales son documentos autorizados formales por el Papa que concedía derechos especiales o liberaba de obligaciones religiosas. ¿Es así? Y sí, al final, miren, obviamente la iglesia hoy por hoy no trata de no inmiscuirse en temas políticos. Antes la situación era diferente. La iglesia era una autoridad religiosa, el papa era una autoridad religiosa y también una autoridad política, respetado y consultado, como en este caso, incluso por los mismos reyes de diferentes estados, de diferentes monarquías. Entonces, al final, la bula es un documento. Yo lo que quiero que entiendan es que la bula es un documento oficial del papa, ¿sí? En estos tiempos trataba temas también políticos, no solo religiosos, claro.
llevaba inmerso el tinte religioso, porque en algunas bulas el Papa como que ponía la condición de darle al Reino de España las tierras conquistadas o las tierras descubiertas con el propósito de que llevara el catolicismo a las Américas, ¿verdad? Entonces sí le ponía como algunas condiciones el Papa en el tema religioso a los reyes de España para que llevaran la idea o la religión católica a las Américas. Pero el trasfondo o el espíritu legal específicamente de estas bulas es puramente político, ¿sí? E incluso lo vemos casi que derecho internacional que regula temas de derechos internacionales en ese tiempo. Sin embargo, no específicamente, la bula no es específica para temas políticos, ¿sí? O religiosos únicamente, no, es un documento emitido por el Papa, es un documento oficial emitido por el Papa, ¿sí? Al final los temas que traten pues van variando con el tiempo. Antes se permitía que el Papa tratara temas políticos, se le buscaba públicamente al Papa para que tratara temas políticos. Hoy ya no es así, o por lo menos no públicamente, ¿verdad? O el Papa no emite algún documento papal a través de bulas indicando de que tal país tiene que hacer o tomar ciertas acciones. No, eso ya no se mira. ¿Verdad? Pero es un documento que es un documento oficial del Papa, ¿sí? Son documentos oficiales. Entonces, bueno, platicaron ustedes la clase de lunes, imagino yo, el tema de las bulas papales, si no realmente, pues están explicadas en esta presentación. Ay, permítame. Pero sí quiero, en estos temas de la encomienda y el repartimiento, sí quiero yo que les quede bastante claro. Imagino también que lo platicaron, pero no es lo mismo que yo esté bien tranquilo de saber que sí les expliqué o sí les platiqué del tema. Eh, si ustedes ven el libro que les recomendé para el estudio, aquí está la inversa. Primero habla del repartimiento y después de la encomienda. Realmente fue al revés. Primero inició la encomienda y después vino el repartimiento, ¿sí? Entonces, como podemos ver aquí en la presentación, voy a ir explicándolo rapidito para que me dé tiempo de dar la clase del día de hoy. Eh, Era la encomienda, al final de cuentas, terminó siendo una forma de explotación y esclavización de los pueblos indígenas, ¿sí? Pero ¿qué buscaba la encomienda? ¿Por qué nace la encomienda? Miren, al final de cuentas, ustedes saben que los mayores problemas de la gente, o incluso cuando están las familias y risa y todo, pero fallece alguien, lamentablemente uno de los mayores problemas es el tema de la tierra, de las propiedades. Es así en la actualidad, ha sido así siempre, sí, siempre. Ya lo vimos en el primer examen parcial, cómo el tema de la tierra, quien más poder de adquisición tenía, más influencia tenía. Entonces, algunas situaciones las frenó el emperador, las frenó el rey, otras no. Se crearon los sistemas, el comunismo, el capitalismo, la esclavitud. Y eso ya lo vimos. Al final de cuentas, si ustedes se ponen a hacer, a recapitular todo lo que hemos visto, todo recae siempre en el tema de la tierra. Siempre el tema de la tierra es como la manzana en discordia de la gente. No hay gente que no quiera tener tierra, o si tiene tierra, no hay gente que quiera tener menos tierra de la que tiene, siempre quieren tener más. Entonces, eso se vuelve siempre un problema. Siempre hay disputas, discordias por el tema de la tierra. Y en esta época colonial, en América no fue la excepción. De hecho, ese era el espíritu de los viajes, independientemente si creyeron que iban a la India en vez de América, pero llegaron a alguna tierra que no había sido reclamada por la monarquía, en este caso española, ellos ven, se les alumbra los ojos porque ven tierras, ¿sí? Ven tierras que pueden apropiarse y hacer más grande la influencia, en este caso de la monarquía española, porque todas las monarquías buscaban expandirse, iban expandiéndose. En América es un ejemplo claro de esto, aunque la monarquía que más se extendió fue la española. Sin embargo, también vinieron los portugueses, la monarquía de vinieron los franceses, los ingleses.
Entonces, al final, las monarquías buscaban extenderse a través de nuevas tierras, ¿sí? Y lo hacían también porque habían especies de acuerdos entre las monarquías de que no permitían, evitando las guerras, irse a territorios de otros. Entonces, bueno, miren, y es cierto, pues no quiero yo guerras. Hagamos la paz a través de tratados, de convenios en ese tiempo, ¿verdad? O acuerdos entre las monarquías. Entonces, vos no tocas mi tierra, yo no toco tu tierra. Pero obviamente los reyes se quedaban ahí porque querían expandirse. Todas las monarquías querían expandirse, querían más poder, querían más territorio. ¿Cuál fue la opción? Bueno, ver tierras nuevas que no habían sido reclamadas por ninguna monarquía. Ahí fue donde optaron por ir a otros lugares y reclamarlos como suyos. No podían invadir o no invadían los lugares que ya estaban predeterminados allá porque había un acuerdo y evitaban guerras de esa forma, entonces la opción era ver nuevas tierras, ¿sí? Entonces, al final era siempre el tema de la tierra, ¿sí? La expansión, quien tenía que tenía más tierra tenía más poder, ¿sí? Entonces, la encomienda lo que busca es organizar las tierras, dándoselas para organizar, la encomienda es organizar. Entonces se le daban los españoles las tierras, obviamente porque ¿quién vino aquí a reclamarlas? Los españoles, no les las iban a dar autoridades indígenas para que ellos organizaran la tierra a los españoles. Obviamente no iba a pasar. Tenían que ser los mismos españoles que organizaran la tierra. Entonces la encomienda comienza con el espíritu de organizar la tierra, ¿sí? Para que los españoles hicieran esa tarea de organización en donde había una cantidad determinada de indígenas para que estos se adoctrinaran y se convirtieran al cristianismo. Esto como parte del cumplimiento de las bulas papales, ¿sí? Además, pues no era necesario establecer ninguna bula para que los reyes españoles, por eso se llamaban los reyes católicos, buscaran adoctrinar a los pueblos indígenas con el tema del catolicismo. Obviamente fue recordado, así como ahí te acordás, les dijo el Papa de que ustedes tienen que conquistar la tierra en el nombre de Dios, a través de adoctrinamiento religioso. Entonces, organizaban la tierra perteneciente a los indígenas y también se encargaban en la encomienda de inculcarles la nueva religión, que era la religión católica, ¿sí? Pero no solo se encargaba del tema religioso, sino también tenía un interés tributario en donde los indígenas tenían que, también entregaban tributos a los encomenderos, como lo eran los productos agrícolas, animales. Entonces, miren, aquí es bien importante porque tenemos que comprender que en la encomienda o el espíritu de la encomienda no era apropiarse de la tierra de parte de los españoles, sino organizarla, ¿sí? Organizarla para adoctrinarla y también al organizarla tenían ellos un registro de todas las tierras para exigir tributos de los frutos de la tierra y de la tierra en sí misma, ¿sí? Entonces fue una forma de organización. La encomienda es una forma de organización de la tierra, ¿sí? Aquí dice también la naturaleza de esta no era la propiedad de la tierra, aunque pues terminaban apropiándose de ella, no había ninguna retribución en los pueblos indígenas por el trabajo de la tierra. Entonces, miren, el espíritu de la encomienda es organizar la tierra. ¿Para qué organizarla? Recordemos, para adoctrinamiento religioso y para registro en el tema de tributos, de los frutos, entiéndase, la ganadería, el cultivo de la tierra, los materiales que se producen, etcétera, y también para el tributo de la tierra per se, ¿sí? De la propiedad de la tierra como tal, ¿ya? Sin embargo, al final terminó siendo una especie de apropiamiento de la tierra que ya lo vamos a ver ahorita en el repartimiento, ¿ya? El repartimiento viene después de la encomienda, ¿sí? Aquí sí es un abuso total el que se realizaba a las tierras y a los pueblos indígenas. Aquí ya los españoles dicen, miren, ¿y por qué solo organizar la tierra? Si nosotros venimos aquí, nosotros lo descubrimos, esto es del rey, ¿ya? Entonces se apropiaban de la tierra. ¿Por qué lo van a tener los pueblos indígenas cuando nosotros venimos aquí
a conquistar, ¿ya? Entonces, ahí es donde ellos empezaron a apropiar de la tierra en el repartimiento. Organizaron a los diversos pueblos indígenas y, como la palabra lo indica, los fueron repartiendo en las diferentes tierras a los diferentes feudales o hidalgos de la tierra. Hidalgo también es un término que se utiliza para una persona que tenía mucha propiedad de la tierra, ¿sí? Entonces lo repartían a los grandes feudales o hidalgos, repartían a los pueblos indígenas para que estos trabajaran forzosamente la tierra, ¿sí? Aquí había un abuso total, ya no era perteneciente la tierra a los pueblos indígenas, sino que los españoles empezaron ya a apropiar de la tierra, ¿sí? Y se tomó como un régimen esclavista, porque aquí los pueblos indígenas fueron abusados totalmente de sus derechos, no tenían derechos realmente, no tenían ningún derecho, trabajaban la tierra día y noche sin obtener alguna ganancia a cambio, más que agradecer que estuvieran un día más vivos, ¿sí? Entonces ya los españoles aquí en este momento histórico de la encomienda no no respetaban a los pueblos indígenas y los utilizaban como esclavos, ¿sí? Películas, digamos, o bueno, libros hay bastantes, pero para ilustrarnos un poquito, películas propiamente de esto no hay, lamentablemente. Pero sí hay bastantes películas, imagino que ustedes en algún momento de la vida han visto películas con el tema de Estados Unidos, cuando utilizaban a las personas de color como esclavos, ¿verdad? En los estados del sur se daba más que todo, en las plantaciones de algodón, y hay muy buenas películas de eso. Y eran épocas un poco más modernas, eran 1700, 1800, incluso mediados de 1900. Sin embargo, esta es una idea para que ustedes se hagan la idea de cómo era también, porque así exactamente era también en el tema de los pueblos indígenas en el repartimiento. Trabajaban el campo, eran maltratados, eran utilizados para realizar también actividades domésticas. Ya no se les tomó como personas, sino que eran como una especie de herramientas para trabajar la tierra que únicamente veían los frutos de la misma los españoles, ya no los pueblos indígenas. Entonces, a través del repartimiento es que nacen ciertas leyes, que ya las vamos a ver, ese es el tema de la clase de hoy. Entonces, vamos a ver si no me comí algún ítem. Existía un trabajo forzoso que eran sometidos los indígenas en un régimen esclavista, ya lo platicamos. Eran tratados como objetos. Acá existía la propiedad de la tierra por parte de los españoles, ¿verdad? Ya tenían la propiedad de la tierra los españoles. Recordemos, encomienda no había propiedad de la tierra, era únicamente organizar para lo que ya dijimos. Repartimiento ya se apropian ellos de la tierra. Los españoles se repartían la propiedad de la tierra, así como los indígenas que trabajarían en las mismas. Aquí el tema del repartimiento, como lo dice el ítem, ya es tema propiamente de la tierra, ¿sí? Aquí ellos ya no buscaban adoctrinamiento, obviamente, porque eso ya se hizo en la encomienda. Aquí ellos su principal objetivo era la tierra. Ya no buscaban el adoctrinamiento religioso. Obviamente habían tributos, pero los tributos ya no los pagaban de la tierra como tal, ya no los pagaban los pueblos indígenas, porque ya no pertenecía a ellos la tierra. Los tributos los hacían pagar los españoles a los pueblos indígenas a través de la tierra, de las figuras que ya hemos visto, se recuerdan, de cómo se pagaba el uso de la tierra, el arrendamiento de la tierra, todas estas figuras también se aplicaban aquí en el repartimiento. No vamos a entrar en eso ya lo platicamos, fue objeto de examen el recién pasado. Entonces, aquí nacen las colonias españolas. Nos quedamos en esta clase con que en el repartimiento había un sinfín de abusos y esclavitud hacia los pueblos indígenas y los españoles se apropiaron de la tierra, ¿sí? Ahora, vamos a pasar a la presentación de la clase del día de hoy. Vamos a ver. Bueno, ¿ven esto, la presentación de ahorita, de este periodo de tiempo, una vez instaurada, lo ven? Sí, Sí, licenciado. sí, licenciado. Muy bien.
Entonces nos quedamos con la idea del repartimiento, los abusos que se daban, ¿verdad? Dentro de este periodo de tiempo, una vez instaurada la encomienda y posteriormente el repartimiento, se dieron diversas situaciones en aspecto de la tierra, ¿sí? Como se empezaron a dar los abusos, muchos de estos abusos la corona no se enteraba, porque la idea de la corona no era venir y enfrentar propiamente a los pueblos indígenas, propiamente en el caso de Guatemala, los mayas que se encontraban viviendo en nuestro territorio, sino que era una especie de instaurar la monarquía sutilmente, sí, de una forma sutil, no tan agresiva. Esa era la intención de los monarcas. Sin embargo, se dieron diversas situaciones como el repartimiento en donde se empezaron a dar muchos abusos. Y obviamente imagínense ustedes en ese tiempo cuando llegaban las noticias de Guatemala o de América a España. A veces ni llegaban, porque las noticias eran escritas y se mandaban en barco. A veces, pues los barcos no llegaban, pasaba cualquier situación, el mensaje nunca llegaba. Entonces era una comunicación bastante complicada en esos tiempos, bastante complicada, que dio apertura a realizar diversos abusos, porque allá los monarcas en España no se enteraban realmente de lo que pasaba aquí en América. Siempre y cuando ellos recibieran sus tributos de la tierra, pues no había ningún problema. Entonces, al final, muchas de las situaciones no eran de conocimiento de los reyes, ¿sí? Y se dieron diferentes, a través de estos abusos, nacieron diferentes figuras tratando de evitar los abusos hacia los pueblos indígenas. Al enterarse los reyes de España de lo que estaba realmente pasando en las Américas y los abusos que se estaban dando y que no se estaban respetando al final sus órdenes, más que todo fue la reina, la Isabel la Católica, quien promovió ciertas acciones o ciertas normas jurídicas para evitar que esos abusos se dieran. Sin embargo, y tristemente, en cada una de las figuras que vamos a ver en la clase de hoy, siempre hubo abuso. Al final se terminaba viendo cómo evitar o cómo, si la ley venía aquí, mirábamos cómo cruzárnosla para no pasarla. Habían formas de saltarse las leyes que instauraba la monarquía. Entonces, dentro de este aspecto del repartimiento viene la figura de la confirmación, ¿sí? Y es una figura que durante la instauración de la encomienda propiamente para temas de la tierra se basó en la aplicación de la recopilación de las leyes indias. Pónganme atención, por favor, aquí. Las leyes indias. ¿Qué son las leyes indias? No pensemos en la India como país, no. Las leyes indias fueron un conjunto de normas jurídicas que regulaban, ¿sí? El actuar de las personas, tanto españoles como pueblos indígenas, sí se regulaba y se contemplaba a los indígenas como personas, no como objetos o propiedad de los españoles. Aquí en las leyes indias se contemplaba a los pueblos indígenas como personas, acreedores de derechos, ¿sí? Primero que nada, esto es importante, ¿ya? Porque ya no se les tomaba como objeto, ya se les consideraba sujetos de derecho, ¿sí? Entonces, las leyes indias regulan el actuar tanto de los españoles para con los pueblos indígenas como de los indígenas, ¿sí? En relación a temas económicos, sociales y culturales, ¿ya? Entonces, estas leyes buscaban restablecer o darle derechos que se les habían quitado a los indígenas, ¿sí? Por parte de los españoles. Se dice que fue la primera declaración de derechos humanos. Obviamente, pues no era tan, tan buena como las que tenemos ahora, ¿verdad? Que cubre casi que todo el actuar del tema de derechos humanos a nivel internacional de una persona, de lo que puede y no puede, o los límites. Antes no era así, pero imagínense en ese tiempo donde existían los abusos, que era pan diario,
instaurar este tipo de leyes que reconocía a los pueblos indígenas como personas acreedores de derechos, regulaba su actuar en el tema económico social, era bastante importante, era un avance bastante importante porque ya la corona española los reconocía como personas, ¿sí? Entonces eran acreedores de derechos. Y es importante también que entiendan esto y que lo tomen porque así se toma realmente como la primera declaración de derechos humanos, ¿ya? Como les digo, obviamente había muchos errores, no era perfecta, ya lo vamos a ver, pero sí buscaba, de alguna manera, la intención de estas leyes indias buscaban darle derechos a los pueblos indígenas que se les había arrebatado por el tema de la conquista, ¿sí? Se refería a una forma basada en dichas normas para adquirir propiedad de los pueblos indígenas, regulaba el tema de la propiedad, como les decía, la propiedad de un inicio era de los pueblos indígenas, no se buscaba en la encomienda quitarla, en el repartimiento se quitó y a través de las leyes indias buscaba devolverle los derechos reales adquiridos de la tierra a los pueblos indígenas, ¿sí? Em, Sin embargo, también regulaba o trataba la confirmación de que obviamente habían tierras que no eran reclamadas por ningún pueblo, ¿sí? Porque imagínense cómo eran antes las tierras, era toda una selva. Entonces los pueblos indígenas, los diferentes pueblos, se centraban en un solo lugar, ¿sí? Muy raras veces se expandían más que fue en la época posclásica. Se recuerdan que platicamos que la civilización maya estaba un poco en decadencia en ese tiempo, no era como la clásica que fue el auge de la civilización maya, aquí ya no. Entonces hubo un estancamiento en la civilización maya y es parte de ese estancamiento es que los pueblos no se extendieron. Entonces habían propiedades donde no existía rastros de que hayan estado ahí pueblos indígenas o en este caso, pues Guatemala, grupos mayas. Entonces esas tierras eran consideradas sí propiedad de los españoles que las registraban, ¿sí? Entonces, buscaba de que las tierras que originalmente eran de los pueblos indígenas se devolvieran a los pueblos indígenas y las tierras que no habían sido reclamadas o que no habían sido por ellos podían registrarse y reclamarse por los españoles como propias, ¿sí? Uno dice hasta acá que qué bueno, qué buena idea, qué excelente, sin embargo, volvemos a lo mismo. Las leyes en ese tiempo se cumplían en un corto periodo de tiempo y se dejaban de cumplir, o bien se cumplían a medias, se buscaba ver cómo se evitaban ciertos aspectos de la ley, vacíos legales, etcétera, y sumado a que aquí que se enteraran los reyes de lo que realmente pasaba y que si su ley se cumplió o no, volvían nuevamente los abusos de la tierra, ¿sí? Entonces terminó siendo una forma utilizada para llevar a cabo abusos y expropiación de la tierra a los pueblos originarios. Entonces imagínense. Un español ya era propietario de la tierra, ya era de él. Venían estas leyes indias y le decían, mira, si agarraste la tierra que le pertenecía a los pueblos indígenas y te la apropiaste, la tenés que devolver. Vos únicamente podés apropiarte de las tierras que no han sido reclamadas por ellos o que no habían sido de ellos antes que nosotros viniéramos. Dice el español, ¿cómo va a ser eso? Yo no voy a perder esto. Es mi tierra, ya la trabajé, es mía, no lo voy a devolver, ¿ya? Entonces, como la ley decía de que era propiedad de los españoles las tierras que no habían sido registradas, ¿qué creen ustedes? Obviamente dijeron que la mayoría de tierras no habían sido registradas y casi ninguna tierra fue devuelta a los pueblos indígenas. Entonces, al final fue un fracaso, digamos, fue un buen intento, pero fracasó, no se logró. No se logró instaurar los derechos que le correspondían a los diferentes pueblos indígenas, porque los españoles que ya tenían la tierra, eh, para ellos no la devolvieron, ¿sí? No la devolvieron y como la ley establecía que lo que no estaba registrado si era de ellos, pues dijeron que eso era de ellos porque no había sido propiedad de los pueblos indígenas y siguió casi que todo lo mismo, ¿ya?
Entonces, de eso se trataba la confirmación. Si se dan cuenta, la explicación va bastante amarrada, por eso no se vayan a confundir en el examen, ya lo vamos a ir viendo. La explicación de lo que trataba cada una de las figuras va bastante amarrada al título, ¿verdad? Al nombre de la figura. Confirmación, ¿ya? ¿Qué es lo que tenían que hacer en todos los españoles? Decir, ah, sí, esta tierra era antes de ellos, entonces se la devuelvo, esta tierra no era de ellos, entonces sí es mía. Confirmaban, ¿sí? Amarremos ahí como ítems para que nos sirva al estudio. Entonces, eso es lo que englobaba la confirmación, ¿sí? Lo que buscaba a través de las leyes indias. De ahí viene otra figura que se llama la composición. También tenía que ver con el tema de las leyes indias, ¿sí? Digamos que todas estas figuras que vamos a ir viendo eran como especie de intentos que se hacían. Obviamente en ese tiempo no se llama la composición, la confirmación, no, eso se fue llamando a través del tiempo, simplemente eran cumplir con las leyes indias, ¿sí? Pero este nuevo intento que se llama la figura la composición de instaurar las leyes indias y de reinstaurar los derechos de los pueblos indígenas, trataba de lo siguiente. Y es una figura jurídica que permitía regularizar el estatus de la tierra que se encontraba fuera de la ley. Se cambiaba el estatus de la tierra por medio de una contribución a la corona y esta era autorizada legalmente para la posesión de la tierra. Volvía la usurpación en posesión. Y al igual que la actualidad en el derecho civil, para someterse a la composición, se debía de comprobar los 10 años de poseer la tierra. Recuerden obviamente de que todas estas figuras, desde que vimos la colonia, etcétera, pasaron años, bastantes años, ¿sí? En donde se fueron, no fue cuestión de semanas, de días, una semana nos dimos cuenta que la confirmación no servía, entonces instauremos la composición, otra semana, no, eran años, pasaban años realmente para que se dieran cuenta que las situaciones no eran como se esperaban y se buscaba de otra manera crear figuras jurídicas o medios jurídicos para cumplir las leyes indias, que era darle derecho a los pueblos indígenas o darles derechos a los pueblos indígenas. Entonces, la composición hablaba de la posesión de la tierra. Esta debía de ser autorizada por la corona española y si no era revocada la posesión y si la tierra perteneció a los pueblos indígenas debía ser devuelta, ¿sí? Entonces, ¿cómo no servía la confirmación? Que era que los mismos españoles casi que dijeran si esta tierra yo la vine a ocupar y le pertenecía a los pueblos indígenas. Nace la composición en donde para un mayor control se buscaba que la posesión de la tierra se registrara ante la corona, ¿sí? Que la posesión de la tierra se registrara ante la corona y que se acreditara 10 años de posesión de la misma. Estos fueron unos requisitos extra que se agregaron relacionado al tema anterior de la confirmación. Aquí antes era simplemente confirmar si había sido usurpador o no de la tierra, el español. Ahora no, aquí ya les ponen un poco más de requisitos legales en donde tenían que confirmar ante la corona el registro de la posesión de la tierra, tenían que tributar ante la corona y tenían que acreditar 10 años de posesión de la misma, ¿sí? Para que este título de posesión se les fuera otorgado. ¿Ya? Si no cumplían con alguno de estos requisitos, esa posesión de la tierra se le revocaba. En su mayoría de casos, obviamente, al español, porque no quiso dar la tierra. Entonces se le revocaba. Si el español se confirmaba a través de diversos medios probatorios que no tenía la posesión de la tierra en 10 años de posesión de la tierra, no se le daba la posesión de la misma, no se la autorizaba, o bien si se la había dado, se le revocaba. Si no tributaba la corona, se le revocaba. ¿Sí? Si no estaba registrado después de la implementación de estas nuevas figuras legales, se revocaba la tierra. ¿Sí? Y en teoría, si se revocaba la tierra, pasaba a ser de la corona, pero la corona, si determinaba de que la tierra era
antes de los pueblos indígenas se devolvía la tierra. Esa era la idea, ¿sí? Que se devolviera la tierra a quien originalmente pertenecía, ¿ya? Entonces, esta figura de la composición buscaba el registro de la tierra, tener un mayor control sobre la tierra, evitando o buscando evitar los abusos que se le daban a la misma, ¿sí? Volvía de cierta forma a la usurpación de la tierra en posesión, o sea, volvía lo ilegal legal, ¿ya? No era el espíritu legal, pero eso es lo que se fue dando, porque nuevamente los abusos continuaban, ¿sí? Continuaban, porque al final siempre buscaban los españoles las formas o los métodos para mantener la tierra como propia, ¿sí? Entonces, volvían esa usurpación donde dice volvía a la usurpación en posesión, me refería más a los españoles, sí, no a la figura en sí, porque el espíritu de la figura era devolver o luchar por devolver los derechos a los pueblos indígenas, ¿ya? Sin embargo, los españoles tratando de ver cómo no perdían la tierra que habían adquirido a través de la llegada a las Américas, esa usurpación que habían hecho ellos de la tierra a los pueblos indígenas, la registraban al final de cuentas como posesión. Y una vez registrada la corona, a menos que realmente se comprobara que no tributaban, que no tenía 10 años de posesión de la tierra y que no estaba registrada, pues se retiraba. De lo contrario, ya era de ellos. Y muchos abusos se concretaron precisamente aquí en la composición porque ahora sí existía la figura legal del registro de la tierra ante la corona española, ¿ya? Entonces, una vez registrada la tierra, era muy difícil que se revocara, a pesar de que pudieran existir causales, era muy difícil que se revocara a favor de los indígenas, ¿sí? Que se devolviera la tierra a ellos. Era muy difícil, entonces aquí es donde se consumaba, digamos, el abuso de la usurpación de la tierra a los pueblos indígenas era hecha por los españoles, ¿ya? Nuevamente, las leyes indias eran burladas por los españoles que ya tenían tierras y buscaban mantenerlas aquí en las Américas. Ahora vamos con la figura de la prescripción. Estas ya son más cortitas, vamos a ir rápido. La tierra no adjudicada pertenecía a la corona, la tierra que no había sido legalmente reclamada e inscrita ante la corona también se volvía propiedad de esta. Bueno, como ustedes saben, eh, lo platicábamos en clases anteriores, no hay tierra que no tenga propiedad. La tierra pertenece siempre a alguien, siempre, ya sea una persona individual, una persona jurídica, al Estado, pero siempre pertenece a alguien. Lo mismo pasaba aquí, era exactamente lo mismo. Si la tierra no pertenecía a los pueblos indígenas, si la tierra no era registrada a favor de los españoles, entonces ¿a quién pertenecía? A la corona, ¿sí? También se refiere a que las tierras que no habían sido reclamadas y legalmente inscritas ante la corona se convertían también en propiedad de la corona. O sea, como lo mencioné, si no acreditaba el registro, o si no registraba, si no tributaba, se le quitaba la propiedad de la tierra al español y esta tierra volvía a la corona, ¿sí? A menos que se determinara que la tierra era propiedad de los pueblos indígenas antes de ser usurpada por los españoles, se devolvía a los pueblos indígenas, lo cual fue exageradamente raro, pero pertenecía al final de cuentas a la corona. El realengo. El realengo no era un sistema, sino que el realengo era una figura que se encontraba dentro de todo este tema de la confirmación y la composición, ¿sí? El realengo era lo que se le llamaba todas las tierras que tenía la corona, con propiedad de la corona, pero también se le llamaba así a todas las tierras que estaban registradas ante la corona y que tributaban a la corona, ¿sí? Esas eran ya tierras de la corona española. Eso se le llamaba realengo. Era todo lo que pertenecía como tal, pertenecía a la corona y lo que al tributar a la corona, ya lo hacía parte de la misma. A todo eso se le llama realengo, ¿sí? A esa figura.
Las reducciones. Este fue un método de control sobre los pueblos indígenas que buscaba, ustedes saben que a través de todas estas situaciones y figuras que empezamos a ver, se crean las colonias españolas, que era como las áreas urbanas, digámoslo así, ¿ya? Y existían las áreas rurales, que no estaba muy presente en las colonias los españoles, sino que también existían en las áreas rurales puramente los pueblos indígenas, ¿sí? A través de la reducción, lo que se buscó es evitar que existiera esa área rural, ¿ya? Se buscó urbanizar todo para que los españoles tuvieran un mejor control y mayor control sobre los pueblos indígenas, ¿ya? Entonces se buscó urbanizar y dejar atrás el tema rural, digamos que no tenía mucho control la urbe, donde estaban mayormente concentrados los españoles, el alcalde, etcétera, esas figuras de autoridad política que ya estaban instauradas, el gobernador, etcétera. Entonces, buscaba evitar que existieran grupos indígenas que sentían ellos que no estaban bajo su jurisdicción o bajo su control, ¿sí? Entonces buscaron llevar a toda la población indígena al área urbana, siempre cumpliendo lo mismo, ¿verdad? Adoctrinamiento religioso, tributos a la corona, etcétera. Al final a ellos les interesaba no porque viva el rey o viva la reina, no. A estas figuras de autoridad en las Américas les importaba tener mayor control sobre los pueblos indígenas porque significaba más dinero, ¿ya? Porque el proceso del tributo en ese tiempo era así. La persona tributaba, español pobre o pueblo indígena tributaba a la corona, pero no lo enviaban, o sea, no crean que lo envían directamente a España, no. ¿Quiénes eran los representantes de la corona? Los gobernadores, ¿sí? Los alcaldes de las tierras. Entonces, ellos tributaban a la autoridad que representaba la corona en su circunscripción territorial, ¿ya? Y esta autoridad lo que se encargaba de hacer era enviar el tributo ya puramente a la corona, ¿ya? Entonces era una cadena, ¿sí? Tributaban, pero no enviaban directamente a España, no, tributaban y enviaban a los representantes de la monarquía española en la circunscripción territorial, ¿ya? Ellos lo que hacían ya era enviar el tributo a la corona. También a alguien que le interesaba mucho que estuvieran los pueblos indígenas más urbanizados por el control que se podía tener, era a la iglesia. Porque en ese tiempo no crean que el diezmo y la ofrenda era algo de que su corazón lo dictaba. No, en ese tiempo el diezmo y la ofrenda era algo obligatorio, ¿sí? Donde incluso se pagaba con muerte a la persona que no diezmaba, que no tributaba, o habían castigos bastante fuertes a las personas que no diezmaban y no tributaban a la iglesia. Eran herejes, eran pecadores, ¿ya? Entonces a la iglesia le interesaba bastante tener el control en el área urbana, porque no habían iglesias en las profundidades de la selva, ¿sí? Donde todavía no había llegado el tema de la urbanización española, de la colonia española, ¿sí? Entonces les interesaba tener a los pueblos indígenas más civilizados en la urbanización para cobrar impuestos tanto a la corona como a la iglesia, ¿sí? Imagínense, la iglesia ahí tenía un poder increíble, además del poder político, tenía un poder económico bastante fuerte porque exigía tributos a la población, el diezmo y la ofrenda, que eso todas las personas lo tenían que dar. Y además de eso, de los tributos que daban a la corona le daba un porcentaje a la iglesia también. O sea, la iglesia no solo obtenía del tributo y del diezmo de la gente, obligado en ese tiempo, sino que también la corona daba un aporte a la iglesia. Imagínense. Entonces, al final de cuentas, la urbanización de los pueblos indígenas o la civilización de los pueblos indígenas era un interés puramente político y puramente económico de la corona y de la iglesia.
¿sí? Por eso es que esta figura se le llama reducción. Reducía a los pueblos indígenas que no se encontraban bajo la colonia y los convertía o los civilizaba a la colonia española, ¿sí? La mita es un sistema que obligaba a grupos indígenas de pueblos indígenas que eran repartidos a los hidalgos. Ya vimos que los hidalgos también eran personas que tenían bastante poder adquisitivo de tierras o feudales para que trabajaran la tierra por medio de la agricultura y ganadería, así como otras actividades como la minería y la construcción. También eran utilizados para trabajar las propiedades por medio de labores domésticas y eran, más que todo, la mitad eran labores jornales, ¿sí? Por un tiempo determinado o por etapas o por estaciones, etcétera. A través de la mita, que era un abuso, realmente era una esclavitud porque no crean que era un trabajo y se les pagaba dignamente, no, no, era un abuso total. Murieron innumerables indígenas en todo este proceso de abusos incansables que se dieron hacia ellos por parte de los españoles, siempre al final de cuentas con el tema de la tierra y del enriquecimiento a través de la tierra. Entonces la mita eran grupos indígenas que eran repartidos para trabajar la tierra, también para realizar labores domésticas y labores jornales. Ya vimos el tema de los jornales, ¿se recuerdan? Para el primer examen parcial, que no es un trabajo fijo, sino que es por temporadas, temporadas era la palabra, era por temporadas, ¿sí? O por un tiempo determinado. Desde ahí ya no se contrataba, de ahí se volvía a contratar. Entonces eso era la mita, ¿sí? La mita era todos los trabajadores indígenas que realizaban labores hacia la corona, explotados y esclavizados totalmente. Después de todo esto, después de todo esto, cansados los pueblos indígenas de tanto abuso, se dieron diferentes rebeliones, ¿sí? Eh, Y aquí a través de estas rebeliones es donde nacen los primeros deseos, o la gente nace los primeros, le nace los primeros deseos de una independencia. Aquí estamos hablando a finales de 1700 hasta mediados de 1800, ¿sí? Aquí en este tiempo, imagínense todo lo que pasó desde la colonia, desde la conquista y la instauración de la colonia. Aquí existía en este tiempo hasta la Universidad de San Carlos. Imagínense, ya casi que tenía más de 100 años de existir la USAC. ¿Se recuerdan en qué año se creó la Universidad de San Carlos? ¿Ah? ¿En qué año se creó la Universidad de San Carlos ustedes? Sí, se me escucha. Dele, ahorita vamos a analizar. Este año cumplimos 648 años, si no mal recuerdo, de creación de la Universidad de San Carlos. Fue en 1676. Imagínense, mientras pasaban todos estos abusos y esclavitud hacia los pueblos indígenas, ya la USAC ya existía. ¿Y cuáles fueron las primeras unidades académicas que tuvo la Universidad de San Carlos? Aquí no me pueden fallar. Derecho, La facultad medicina, Derecho, derecho, medicina, teología. Esas fueron las primeras unidades o facultades que tuvo la Universidad de San Carlos. Medicina, derecho y teología. Habían dos clases de teología, si no mal recuerdo, pero era teología. Entonces, imagínense, nuestra facultad es la tricentenaria Facultad de Derecho de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, porque fuimos de la primer facultad junto con otras de medicina y teología que se creó con la Universidad de San Carlos. Entonces, ustedes cuando se gradúen van a decir que son dos veces graduados tricentenarios. Se gradúan de una facultad tricentenaria y se gradúan de una universidad tricentenaria.
Imagínense. Entonces, estos deseos de independencia y rebeliones en donde los pueblos indígenas decían ya es demasiado el abuso, ya no podemos seguir permitiendo estos abusos, nosotros tenemos derechos. Empezaron los primeros deseos de independencia que se dieron a finales de 1700. Como un ejemplo está la independencia de los Estados Unidos de América, que fue a finales de 1770 y algo, si no mal recuerdo, no recuerdo la fecha exacta, pero en 1770 y algo, si no fue más o menos. Fue a finales de 1700, ¿ya? Hasta mediados de 1800, en donde hubo y nació y se luchó por la independencia de los diferentes países de América, ¿sí? México, Guatemala, que antes Guatemala era una sola república de Centroamérica, eso sí lo saben, ¿verdad? Y así se fue dando las diferentes independencias en donde los pueblos indígenas ya no soportaban los abusos que se les daba. Y algo muy importante que quiero que le pongan atención y se recuerden es en el último ítem. Una figura destacada de las rebeliones fue la iniciada por Atanasio Tzul. Yo estoy seguro que ustedes han escuchado a Atanasio Tzul, ¿verdad? Y es eh, bueno, por toda la zona 8 que pasa, zona 12 del Atanasio Tzul, ¿verdad? Ese no es un nombre que haya sido antojadizo. De hecho, ninguno de los nombres de las calles y avenidas son antojadizos. Raúl Aguilar Batres, todos esos nombres tienen historia. Dentro de estos está el Atanasio Tzul. Atanasio Tzul era de Totonicapán, era un indígena de Totonicapán que cansado de los diversos abusos, se levantó, ¿sí? Se rebeló en contra de las autoridades españolas en ese momento, ¿sí? Sin embargo, este levantamiento no tuvo mayor éxito, fue apaciguado rápidamente y él fue llevado a la cárcel, ¿verdad? Por este levantamiento en contra de las autoridades. Y pues no causó mayor impacto en la sociedad en ese entonces. Sin embargo, fue de los primeros levantamientos reales que hubo, ¿verdad? Ya con ese deseo de independencia. Fue el de Atanasio Tzul en 1820, ¿sí? No se les vaya a olvidar. Bueno, eso sería la clase del día de hoy. ¿Tienen algún comentario, alguna duda? Si no, vamos a platicar un poquito del examen. ¿No? Bueno, Creo que más que claro, ¿Está claro, licenciado? Todo claro, licenciado, gracias. excelente, muchas gracias. Tenemos 23 minutos. Me da tiempo. Si ustedes lo entregaron, ahí conté algunos que lo entregan como en 15 minutos. Bueno, miren, como les mencionaba, los exámenes los hago de esta forma. Ustedes pueden creer a la hora de ver el examen que son opción múltiple, verdadero y falso y todo, que es sencillo. Y realmente sí es sencillo si ustedes estudian y leen, es bastante sencillo. Pero si ustedes no leen, no estudian, no hacen a la carrera, lo van a perder o no van a tener buen punteo. Fíjense que yo cabalmente el viernes fui a cuidar un examen de derecho notarial a una colega que me pidió apoyo. Imagínense, derecho notarial. Y yo vi el examen, ella les puso a escribir, obviamente, pues derecho notarial. Había gente, ustedes era una hora. Yo todavía les di una hora y media. Pues la clase, ¿se recuerdan que era el periodo de clase? Ella les dio una hora. Y había gente, ustedes, que se levantaba a la media hora. Yo no miraba ese examen y malísimo. Aprovechen siempre el tiempo, que no les dé pena terminar de último. Por eso se da un tiempo estipulado. Si tienen duda, lean bien otra vez, vuelvan a leer, háganlo al lápiz. Después bórrenlo, háganlo a lapicero o a resaltador, pero háganlo tranquilos, háganlo bien, no es carrera. Por hacerlo rápido y no leer bien, tienen malas las respuestas. ¿Ya? Imagínense si se levantan y lo hacen rápido. En una clase de notariado, imagínense en una clase así que ya casi que no tienen que escribir nada, que todo está aquí, todo está aquí. Lo único que tienen que hacer es haber estudiado, haber prestado atención y haber leído bien el examen.
Entonces, bueno, vamos a iniciar. La primera serie, ¿se recuerdan ustedes que era de opción múltiple? Yo les di ahí la definición o de lo que se trataba y les di bastantes opciones para que ustedes pudieran contestar. La primera, la vamos a leer. En esta etapa las personas que trabajan la tierra ya no eran llamadas esclavos. Obviamente no era la esclavitud, no era la etapa esclavista. Ya con eso tachamos eso mentalmente, sino que pasaron a ser denominados siervos. Yo todavía les recalqué en el repaso siervos, ¿se acuerdan? Y me contestan, ay, miren, me contestaron régimen esclavista. Todavía ahí dice que ya no eran llamados, ya no eran esclavos y ponen esclavista. Comunidad primitiva, capitalismo, siervo en el capital. ¿Cuándo han escuchado que un sistema capitalista le llama a la gente siervos? Entonces ahí uno empezaba a descartar rápidamente, era el feudalismo. El feudalismo, sencillo. La dos, en esta etapa hubo avances en la agricultura y las formas de pago que podían realizar el campesino por el uso de la tierra era por medio de la renta en especie. Miren, ahí estaba la respuesta. Con solo leer renta en especie, que hubo avances en la agricultura. Todavía me recuerdo que en la presentación puse avances de la agricultura en el feudalismo hasta abajo. Era el último ítem. Hubo avances en la agricultura. En el último ítem del feudalismo decía eso. Había renta en trabajo, renta en especie, renta en dinero. Hubo gente que me puso socialismo. Era feudalismo también. ¿Ya? Era el feudalismo. Entonces, estas realmente estaban bien sencillas. Hubo gente que las puso malas y me ponen cosas que absolutamente nada que ver. Que a mí me confundían con comunidad primitiva. Miren ustedes, yo no sé. Ojalá haya sido gente que no haya entrado a las clases. Porque si fueron personas que entraron a las clases, hicimos repaso. Pregunto siempre que tienen duda y me contestan así en el examen. Entonces, esta etapa nace la figura del préstamo. Ahí, solo con leer eso, ya sabemos a dónde vamos, pero como tenemos que seguir leyendo, era común la explotación. Ya con eso también, miren, les di la respuesta. Lo cual derivó de algunas rebeliones, siendo la más importante Espartaco. ¿Espartaco qué era? Espartaco qué era? Era un esclavo. ¿Sí? ¿Quién dirigió la rebelión en contra del Imperio Romano? ¿Qué era? El régimen esclavista. Yo puse comunidad primitiva, feudalismo, capitalismo. Hay unos que me contestaron cualquiera de esas tres, menos esclavista. Era régimen esclavista. En esta etapa no existía la propiedad privada. ¿Dónde no existía la propiedad privada? En la primitiva, porque era de todos, para todos. Ya solo con eso ya sabemos por dónde va, pero hay que seguir leyendo. Nacen los regímenes de autoridad, nacen. Ahí pongo también la gens. ¿Dónde vimos la gens? En la comunidad primitiva. ¿Dónde vimos el primer matriarcado, el primer patriarcado? En la comunidad primitiva. Me ponen etapa antigua, un montón me puso etapa antigua. ¿Dónde vi yo? ¿Dónde dije yo etapa antigua? Jamás mencionamos etapa antigua. Era comunidad primitiva. Esa fue la que más me pusieron, etapa antigua. Hubo otros que me pusieron las esclavistas y socialistas, nada que ver, pero la que más me pusieron era antigua. ¿Dónde decía? ¿Dónde dije yo? ¿Dónde decían las presentaciones? Etapa antigua. Ahora, en esta forma de pago, el campesino tenía que entregar periódicamente al terrateniente cierta cantidad de productos de la tierra que él cultivaba. Esta era fácil, cortita, renta en especie. Aquí la mayoría se confundió y me puso renta de trabajo. No sé por qué. Realmente, la copié literal de la presentación. Era renta en especie, ¿ya? Y no era renta de trabajo porque tenía que entregar cierta cantidad de productos. Sí, eso era la renta en especie. Yo entrego como pago los productos, ¿sí? No era renta en dinero, no menciona la definición dinero. No era operación de cambio es diferente, ¿ya? Porque no era, esta era una forma de pago del campesino, ¿ya? Era renta en especie.
En esta etapa se promulgaba la libertad de mercado y competitividad. Ya con eso también ya sabían la respuesta, el capitalismo, permitiendo el uso libre de los recursos. En este tema agrícola nace la relación de tres personas, siendo estas el dueño de la tierra, arrendante y obreros. Bueno, con solo la libertad de mercado y competitividad, ya saben que nos referíamos al capitalismo. Muchos se confundieron poniéndome aquí feudalismo, no sé por qué. En el tema agrario busca la distribución equitativa de la tierra. Su intención es que prevalezcan los intereses colectivos sobre los intereses particulares, lo que se traduce como igualdad social. Desapareciendo las clases sociales, el Estado tiene el control importante sobre las actividades económicas que se realizan. El Estado tiene control. ¿Se recuerdan que platicábamos de eso en el repaso? Todo esto lo platicamos en el repaso. Es un sistema donde más se ven beneficiados los agricultores. Un sistema donde más se ven. O sea, ¿dónde es el sistema donde se desarrolla plenamente el derecho agrario? El socialismo. Un montón me pusieron derecho agrario, como que si esa hubiera sido la definición de derecho agrario. Otros me ponen justicia social. No, no, era socialismo, porque estoy hablando de un sistema, ¿sí? Habla del Estado. Derecho agrario ahí están perdidos los que me pusieron derecho agrario. Justicia social todavía, digo yo, bueno, se pudieron haber confundido, pero al leer que hablaba yo de Estado, de un sistema, no es justicia social, el sistema es el socialismo. Lo platicamos en clase y en repaso. 8. La actividad agraria se encuentra comprendida en, puse, trabajadores o agricultores, fuerzas productivas y relaciones de producción A y B. Un montón me pusieron A y B. No era A y B, era la B, fuerzas productivas y relaciones de producción. ¿Sí? Literalmente en la presentación así estaba. La actividad agraria se encuentra comprendida en A, fuerzas productivas, B, relaciones de producción. ¿Sí? No era trabajadores o agricultores, esos son sujetos. ¿Sí? No es la actividad agraria. A y B tampoco era buena. Era la B, las fuerzas productivas y relaciones de producción. Son todas las actividades que se llevan a cabo para labrar la tierra y cultivarla para el uso y consumo humano, agricultura. Aquí la mayoría me la puso bien. Hubo unos que me pusieron derecho agrario, también perdidos. Era la agricultura. Es una gran extensión de tierra que pertenece a un solo propietario. Suele ser una tierra cosechable y que brinda frutos tanto al propietario como a las personas que trabajan en ella. Aquí estaba sencilla. Yo les puse feudo. No era feudo, porque feudo es la persona. ¿Sí? Eh, Perdón, feudo, sí, nada que ver. Entonces, latifundio era la gran extensión, ¿ya? Feudalismo era el sistema de distribución de la tierra y minifundio una pequeña extensión de tierra. Entonces, al leer la gran extensión de tierra, era latifundio, ¿ya? Aquí algunos recuerdo que me pusieron feudo, otros minifundio, pero todo estaba, la clave estaba en gran extensión de tierra, latifundio. Se refiere a que el derecho agrario se relaciona con otras áreas o ramas del derecho, mas no depende de ellas. ¿Se recuerdan que hablamos de eso? Ya solo Ujú. leer es autonomía. Esto porque se aplica en casos concretos y específicos. Eso también lo di en el repaso. Yo creo que se los dije literal, creo yo, o lo estábamos platicando literal en el tema de la autonomía. Era la autonomía. Hay unos que me pusieron antonomasia. También me pusieron realista. Estaba mala. Era la autonomía. ¿Sí? Eso lo platicamos y lo repetimos varias veces porque fue duda en el repaso. La 12 se refiere a que el derecho agrario guarda estrecha relación con la economía y la sociología, dando solución a estos problemas y a la tenencia de la tierra por medio de herramientas jurídicas. ¿Sí? La respuesta era que era de naturaleza económico-social. ¿Sí? La mayoría me puso correcta la respuesta. Hubo algunos que me pusieron democrático. Mal. Pero la mayoría me puso buena esta respuesta. Estas comprenden la legislación, la costumbre y la jurisprudencia. Aquí se me confundieron un poco, la mayoría me puso buena, que eran fuentes formales. Hay unos que me pusieron fuentes de derecho. Eso estaba mal, ¿sí? Son fuentes formales, ¿ya? Las fuentes de derecho son las formales, las reales, la histórica, etcétera. Esas son las fuentes de derecho.
pero específicamente estas que habla de la legislación, la costumbre y la jurisprudencia eran fuentes formales. Aquí, como les digo, donde se confundieron es que me pusieron fuentes de derecho, está mala. Muchas figuras del derecho agrario tienen relación con este derecho, como lo es el tema de la propiedad, el uso de las aguas, la sucesión y los contratos. El tema de la propiedad lo ve civil. Las aguas también lo ve civil. La sucesión, ya con sucesión y propiedad, civil, era derecho civil, ¿sí? Unos me pusieron, bueno, no me recuerdo qué me pusieron, pero algunos me confundían con otras áreas del derecho que les puse aquí, pero era derecho civil. La última en esta serie son diversas figuras jurídicas del derecho agrario. Diversas figuras jurídicas del derecho agrario tienen relación con este derecho. Un ejemplo de una figura se relaciona con el derecho agrario es la expropiación. Aquí muchos me pusieron constitucional, era administrativo. Vean, la expropiación es un tema que vamos a ver ampliamente para este examen. No solo el Congreso expropia, ¿ya? También expropia, en ciertos casos muy específicos, otras personas jurídicas, ¿sí? De carácter público, incluso público y privado, en muy casos muy específicos. Pero como no profundicé en el tema y les puse el ejemplo del libramiento a Chimaltenango, todavía les pregunté quién expropió. Fue el Congreso, ¿ya? Y este ejemplo de la expropiación lo vimos en derecho administrativo porque es un procedimiento administrativo, yo se los dije, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo hace el Congreso en el caso que estábamos platicando, ¿ya? Lo hace el Congreso. Entonces, esto no es un proceso judicial, es un procedimiento administrativo, por lo tanto es una figura administrativa. Incluso aunque lo realice la USAC, que es otra que puede hacerlo, aunque lo realice la USAC, el tema de expropiación, es un procedimiento administrativo, todo es un procedimiento administrativo del área administrativa del derecho. ¿Por qué no es constitucional? ¿Está contemplado en la Constitución? Sí, pero la Constitución recordemos que contempla diversas áreas del derecho. Es la génesis de todos los derechos que nacen a nuestra vida jurídica. Por lo tanto, todos los temas administrativo, civil, penal, notariado, agrario, ambiental, todo eso está regulado en la Constitución. ¿Ya? Pero para eso hay materia específica, ¿sí? Hay leyes específicas. Y por eso ese ejemplo yo se los puse en derecho administrativo, ¿ya? Porque es una figura administrativa. Bueno, entonces la segunda serie, aquí es donde miren, en esta segunda serie no me leyeron nada. O no me comprendieron ahí la lectura. Era de falso y verdadero. Además de los delitos en la materia penal, obviamente está hablando de penal, el derecho agrario se encuentra relacionado con el derecho penal, ya que este último contempla el tema agrario por medio de granjas agrícolas, lo platicamos, como una forma en que los delincuentes pueden trabajar y optar a la sociedad y un futuro para poder reintegrarse a la misma. Lo anterior mencionado se encuentra en los artículos 88, numeral 2, 91 y 93 del Código Penal. Esa era verdadera. No había aquí nada fuera de lo normal. Esos eran los artículos. Esa era la relación del derecho. Esa respuesta era verdadera. La 2. En el tema de expropiación de la tierra, volvemos a lo mismo. Si bien es un tema de propiedad que tiene relación con el derecho civil, derecho agrario, este se relaciona con el derecho administrativo. Todavía se los puse aquí, ya que el procedimiento de expropiación lo realiza el presidente de la República en Consejo de Ministros, lo cual se considera un procedimiento administrativo, siendo este un ejemplo en que se relaciona con el derecho agrario administrativo. Esta era falsa. El presidente de la República en Consejo de Ministros no expropia, no. Hubo una persona que me dijo, mire, Lee, pero en el libro dice que el presidente expropió. Sí, mi amigo, pero eso fue en años 1800 con Justo Rufino Barrio. Eran épocas diferentes. En nuestra legislación actualmente el presidente no expropia, ¿sí? No expropia el presidente, no lo hace en Consejo de Ministros, ¿sí? En épocas de antes sí lo podían hacer los presidentes como jefes de Estado porque eran estados totalitarios.
¿ya? Eran regímenes totalitarios, ¿ya? Entonces, si ustedes leyeron más de lo que tenían que leer, porque ni siquiera hemos visto eso en el libro, o ni siquiera hemos visto eso en el curso, y la pusieron en base a que leyeron que Justo Rufino expropió, está mala, ¿sí? Está mala porque en la actualidad, ¿sí? El presidente no expropia. Ya vamos a ver quiénes expropian, pero no puede hacerlo en Consejo de Ministros, ¿sí? Falso. Entonces, lo que tenían que darse cuenta ustedes era quién expropiaba, que yo les puse el presidente de la República en Consejo de Ministros. Una de las áreas del derecho que más se relaciona con el derecho agrario es el derecho laboral, ya que comparten principios, características y figuras jurídicas. Sin embargo, el derecho laboral sí separa el tema agrario y lo contempla como un régimen especial de trabajo. Esto lo vemos contemplado en el artículo 183 del Código de Trabajo. No es el 183, es el 138 del Código de Trabajo. Por lo tanto, la respuesta era falsa. No era el artículo 183, 138. Este artículo lo repetimos incluso en el repaso. ¿Se recuerdan? Hubo gente, bueno, creo que solo no, sí, una persona fue la que me tachó el 183, me puso una tacha, me puso el 138 y me puso la respuesta verdadera, como que hubiera sido error del examen o mío. No había error, no había error, todo estaba hecho obviamente adrede, a propósito, para que ustedes leyeran y analizaran. Entonces la persona que me tachó el 183 y me puso 138 y me puso la respuesta verdadero, está malo. Era falsa, no hay error en el examen, no hay error en nada del examen, ¿sí? Era falsa. Al igual que el demandante y demandado, la autoridad judicial es un sujeto procesal de derecho agrario y ésta se encarga de resolver a favor o en contra lo que se demandó por medio de procedimiento judicial correspondiente. Procedimiento judicial, no, es proceso judicial, ¿sí? ¿Se recuerdan que lo vimos cuando vimos el proceso agrario? Cuando vimos los sujetos del proceso agrario. ¿Cuándo es un procedimiento? ¿Qué sujetos participan? ¿Cuándo es un proceso y qué sujetos participan? ¿Sí? Procedimiento en administrativo, proceso en judicial. Aquí les puse procedimiento judicial, era falso porque no es procedimiento judicial, es proceso judicial. El principio antiformalista o de sencillez es un principio procesal del derecho agrario, el cual busca evitar que el proceso se vuelva riguroso para que cumpla con la resolución del conflicto sin que dilate más de los plazos establecidos y busca que se resuelva el proceso, se vuelva un proceso oneroso. Es falso, no es el principio antiformalista o de sencillez. No, era falso. La parcería es un contrato por medio del cual el propietario de la tierra cede su terreno para que éste sea explotado en forma agrícola, a cambio de una ganancia de los frutos de esta explotación. Esto lo vimos lo vimos en clase y lo repetimos en repaso. Este era verdadero, ¿sí? Este era verdadero, se los dije en el repaso. El derecho agrario es objetivo porque estudia al hombre desde su realidad social. Falso. Falso, no es por eso que el derecho agrario es objetivo, era falso. Las empresas agrícolas tienen gran posesión de la tierra, sin embargo, las empresas agrícolas no la cultivan ni la trabajan directamente, sino que las dan en arrendamiento. Las ganancias no las invierten propiamente en temas agrícolas, sino que las destinan para otras fuentes económicas. Es falso porque no son las empresas agrícolas. Es falso esa respuesta. El latifundio es una pequeña extensión de tierra la cual resulta poco rentable el latifundio y no da los frutos suficientes para costear el trabajo que exige su explotación. Falso, no es el latifundio, es el minifundio. Es innegable que el derecho agrario siempre debe interpretarse en sentido, aquí miren, aquí no me leyeron ustedes. Es innegable que el derecho agrario siempre debe interpretarse en el sentido más favorable a los intereses particulares, ya que estos están por encima de los intereses sociales. Es por ello que se encuadra en el derecho agrario en el área social del derecho. Era al revés, ¿ya? Es más favorable a los intereses sociales sobre los particulares, no los particulares sobre los sociales. Falso.
Aquí casi creo que todos me la pusieron verdadera, no me leyeron. El minifundio es la asignación de tierras a un noble o persona con mucho poder adquisitivo para que pudiera disfrutar de ellas por medio del trabajo de sus siervos. Falso, no es el minifundio. La ley de reparto de tierras de la ley Sempronia o la ley Sempronia impuesta por el emperador Teodosio. Aquí para qué seguir leyendo, ya no tengo tiempo. Era Tiberio, desde ahí era falsa. Muchos me la pusieron verdadera. La renta absoluta consistía en que los capitalistas que explotaban la tierra de mejor o mediana calidad producían mercancías más baratas. Este ejemplo todavía lo pusimos, se los dije en la ciudad, en Misco, en Villanueva. No era renta absoluta, era falsa. Y la tercera serie, donde yo pedía que me definieran derecho agrario y qué es el proceso agrario. Derecho agrario, la mayoría me lo puso muy bien. Yo no pedía que me pusieran, y yo creo que lo dije en la clase y algunos que me preguntaron en el examen, yo no pedía que me pusieran la definición que yo di, mía o de las que yo cité, era su definición. Muchos así lo hicieron. Unos me citaron las definiciones de la presentación, está bien, al final pues está correcto. Otros me pusieron su definición, está excelente. A mí lo que me interesa es que junten el derecho, lo que es el derecho y lo que es el tema agrario en una sola definición. Muchos me pusieron sus definiciones, está excelente, buena. Otros me pusieron es trabajar la tierra, eso es malísimo, está pésimo, no. Solo el derecho agrario, trabajar la tierra me ponen mala. El proceso agrario, aquí sí se confundieron bastantes. Hay unos que me la contestaron muy bien, hasta me pusieron los sujetos del proceso agrario, otros que me pusieron, lo confundieron aquí. El proceso agrario me ponen cultivar la tierra, cosechar la tierra, trabajar la tierra, y me ponen como el proceso de cultivarla. Eso no es el proceso agrario. ¿Ya? Vimos qué es el proceso agrario, vimos los sujetos del proceso agrario, los sujetos procesales, demandante, demandado, peticionario, autoridad competente. ¿Dónde dije yo que tenían que ir a sembrar ahí? Muchos me la pusieron incorrecta porque me definieron que tenían cómo era sembrar. Eso me pusieron ahí, cómo era cosechar la tierra. Mala. Entonces, esas son las respuestas. Espero si alguien haya tenido alguna duda con si la puso bien, si la puso mal, les haya aclarado las respuestas y también les haya aclarado dónde o por qué era que era verdadera, por qué era falsa, por qué era esta, por qué era la otra. Entonces, pues ya vieron cómo examino, mucho ojo siempre con eso. Lean bastante bien el examen, lean completa el apartado de la pregunta cada vez que, no por ver, las primeras palabras, esta es esta. Y así, no, lean todo, porque pongo en medio, pongo al final, pongo a veces donde va lo incorrecto o lo correcto. Si está todo bien, pues. Entonces lean siempre bien el examen, léanlo bien. El día domingo espero subirles las notas. Hay muy buenas notas, sin embargo, pues, lamentablemente por no leer bien o por no estudiar o no estar en clase, hay notas bastante bajas. Pues sí, me pone triste a mí que haya notas bajas, pero pues ya vamos a platicar de la tarea y cómo apoyarles en este tema. Entonces el día domingo espero subirles la tarea, ya me pasé un poquito de la hora, sé que tienen otra clase, nos vemos primero Dios la otra semana. Que tengan pues los días que restan muchos éxitos en su trabajo y feliz fin de semana. Nos vemos.